San Felipe Apóstol fue uno de los 12 discípulos originales de Jesucristo, mencionado en los Evangelios como uno de los primeros seguidores del Maestro. Poco se sabe sobre sus primeros años de vida o su familia, pero su encuentro con Jesús marcó el comienzo de una vida dedicada al servicio del Evangelio y la difusión del cristianismo. Según los Evangelios, Felipe era de Betsaida, una ciudad ubicada en la región de Galilea. Se unió al grupo de discípulos de Jesús después de ser llamado por él mientras pescaba en el mar de Galilea. Felipe dejó todo para seguir a Jesús y se convirtió en uno de sus seguidores más fieles y cercanos. Durante su tiempo con Jesús, Felipe fue testigo de muchos milagros y enseñanzas del Maestro. Se destacó por su carácter sereno y su disposición para servir, aunque a menudo se lo consideraba menos expresivo que otros discípulos. Una de las narrativas más conocidas sobre San Felipe en los Evangelios es su encuentro con el hombre etíope, como se relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Felipe fue enviado por el Espíritu Santo para encontrarse con este hombre, que estaba leyendo el libro de Isaías pero no comprendía su significado. Felipe explicó el texto y predicó el Evangelio, lo que llevó a la conversión del etíope y su bautismo. Después de la ascensión de Jesús, Felipe continuó difundiendo el Evangelio y predicando en diferentes regiones. Se cree que viajó a lugares como Frigia, donde se enfrentó a la oposición y la persecución por parte de las autoridades locales y los paganos. San Felipe también se asoció estrechamente con el apóstol Pablo en su labor misionera. Se menciona su participación en la evangelización de Asia Menor y en la fundación de comunidades cristianas en esa región. Según la tradición, San Felipe fue martirizado en Hierápolis, Frigia. Alrededor del año 80 después de Cristo se dice que fue crucificado boca abajo por negarse a renunciar a su fe en Cristo. Su martirio lo convirtió en uno de los primeros mártires cristianos y en un símbolo de valentía y fidelidad hasta la muerte. El legado de San Felipe perdura en la Iglesia como un ejemplo de compromiso con la verdad y el Evangelio, incluso en tiempos de persecución y adversidad. Se le recuerda como un testigo valiente de la fe cristiana y como un apóstol que dedicó su vida a difundir el mensaje de Jesucristo. La veneración de San Felipe se ha extendido por todo el mundo, y numerosas iglesias y comunidades cristianas llevan su nombre en su honor. Su festividad se celebra el 3 de mayo en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica y el 14 de noviembre en algunas tradiciones ortodoxas. Las reliquias de San Felipe se conservan en diferentes lugares, incluidas iglesias en Italia y otros países europeos. Se le ha atribuido numerosos milagros a lo largo de los siglos, y los fieles continúan acudiendo a su intercesión en momentos de necesidad y dificultad. San Felipe es venerado como el santo patrón de una variedad de grupos y lugares, incluidos los colectores de impuestos, los músicos y las ciudades que llevan su nombre. Su vida y legado continúan inspirando a generaciones de cristianos en su camino de fe. La figura de San Felipe ha sido representada en el arte religioso a lo largo de la historia, a menudo mostrándolo predicando el Evangelio o llevando a cabo milagros. Sus iconografías suelen incluir una cruz, en referencia a su martirio, así como un libro, simbolizando su papel como predicador del Evangelio. La devoción a San Felipe se ha extendido más allá de las fronteras de la Iglesia Católica y ha encontrado eco en otras tradiciones cristianas, incluidas las iglesias ortodoxas y protestantes. Su ejemplo de fidelidad y valentía continúa siendo relevante en la actualidad. La historia de San Felipe es un recordatorio de la importancia de mantenerse firme en la fe, incluso en medio de la adversidad y la persecución. Su vida ejemplar y su dedicación al Evangelio continúan inspirando a los cristianos de todo el mundo en su camino espiritual. San Felipe es recordado como uno de los grandes apóstoles de la Iglesia primitiva, cuya labor misionera y testimonio de fe contribuyeron al crecimiento y la expansión del cristianismo en los primeros siglos de la era cristiana. Su legado perdura como un faro de luz en la historia del cristianismo. Dado que San Felipe Apóstol es una figura bíblica cuyas palabras no se registran extensamente en los evangelios, no hay frases específicas que se le atribuyan en la tradición cristiana de la misma manera que a otros santos.
Sin embargo, su papel en los relatos bíblicos y su testimonio de fe han inspirado diversas reflexiones y enseñanzas a lo largo de la historia de la Iglesia. Algunas de las frases relacionadas con San Felipe pueden incluir: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Esta es una frase pronunciada por Felipe en el Evangelio de Juan, Juan 14:8, donde muestra su deseo de conocer a Dios en la persona de Jesucristo. Ven y ve. Aunque esta frase es pronunciada por Jesús en el Evangelio de Juan, Juan 1:46, al responder a Natanael, otro de los discípulos, Felipe también juega un papel en este encuentro al llevar a Natanael a Jesús. ¿Cómo vamos a comprar pan para que coman estos? Esta frase se registra en el Evangelio de Juan, Juan 6:5, cuando Jesús pregunta a Felipe cómo alimentar a la multitud que lo seguía. Es un ejemplo de la preocupación práctica de Felipe por las necesidades materiales de las personas. Dios ama al que da con alegría. Aunque esta frase es más general y no específica de San Felipe, refleja el espíritu de generosidad y servicio que los discípulos, incluido Felipe, aprendieron de Jesús. Estas son solo algunas ideas que podrían asociarse con San Felipe Apóstol y su papel en los Evangelios. Su legado de servicio, fe y disposición para seguir a Jesús puede inspirar diversas reflexiones y enseñanzas en la tradición cristiana. San Felipe Apóstol es conocido principalmente por su papel en los relatos bíblicos, especialmente en el Evangelio de Juan. Aunque las Escrituras no registran oraciones específicas pronunciadas por él, su testimonio de fe y servicio a Jesucristo ha inspirado a muchos a lo largo de la historia de la Iglesia. Sin embargo, aquí tienes una oración comúnmente asociada con San Felipe. San Felipe, apóstol de Jesucristo, tú que respondiste al llamado del Maestro y llevaste a otros a encontrarse con él, intercede por nosotros para que también podamos seguir a Cristo con alegría y generosidad. Ayúdanos a ser testigos del amor de Dios en el mundo y a llevar a otros a la fe en Cristo. Amén. Aunque esta oración no proviene directamente de las Escrituras, refleja la devoción y la solicitud de intercesión a San Felipe Apóstol en la tradición católica y cristiana. Según la tradición cristiana, San Felipe Apóstol fue testigo y partícipe de varios milagros durante su ministerio. Algunos de los milagros atribuidos a San Felipe incluyen la multiplicación de los panes y los peces. San Felipe fue uno de los discípulos presentes cuando Jesús alimentó a una multitud de 5,000 hombres, además de mujeres y niños, con solo 5 panes y 2 peces, como se relata en el Evangelio de Juan, Juan 6 de enero de 14. Curaciones de enfermos. Como muchos de los otros apóstoles, San Felipe fue testigo de las curaciones realizadas por Jesús durante su ministerio terrenal. Si bien las Escrituras no detallan específicamente las curaciones realizadas por San Felipe, es probable que haya participado en la sanación de enfermos junto con Jesús y los otros apóstoles. Expulsión de demonios. Jesús otorgó a sus discípulos autoridad para expulsar demonios, Mateo 10:1, y San Felipe probablemente participó en esta tarea milagrosa durante su ministerio. Convertir a los incrédulos. La predicación de San Felipe llevó a muchas personas a la fe en Jesucristo. La conversión de los incrédulos se considera un milagro espiritual, ya que implica un cambio profundo en el corazón y la mente de las personas. El bautismo del eunuco etíope. Uno de los milagros más destacados asociados con San Felipe es el encuentro con el eunuco etíope, al que bautizó después de explicarle las Escrituras y predicarle el Evangelio. Hechos 8:26-40. Estos son algunos de los milagros más destacados atribuidos a San Felipe Apóstol según la tradición cristiana. Es importante tener en cuenta que la información sobre los milagros de San Felipe se basa en la tradición y la interpretación de las Escrituras, y algunas de estas historias pueden tener un componente simbólico o espiritual más que literal.